10 reformas a la Ley General de Educación enfocadas específicamente a un grupo poblacional vulnerable. Integrantes: Lady Domínguez, Berenice López, Janet Barrera, Fabiola Moncada, Nora Serrano. Si no es ahora, entonces ¿cuándo la práctica? Les habla la maestrante Berenice López Cruz. Artículo 33 de la Ley General de Educación de Colombia. Criterios para la elaboración del currículo. El currículo se elabora para orientar el quehacer académico y debe ser concebido de manera flexible para permitir su innovación y adaptación a las características propias del medio cultural donde se aplica. Mi pregunta es, ¿la educación es equitativa para estudiantes de la zona urbana como rural, aunque sus contextos sean disímiles? Porque la prueba Saber tercero, quinto y noveno es una evaluación estandarizada realizada anualmente por el ICFES con el fin de evaluar la educación básica primaria y básica secundaria y brindar información para el mejoramiento de la calidad de la educación. ICFES 2016. Artículo 48 de la Ley General de Educación de Colombia. Educación para personas con limitaciones y capacidades excepcionales. El Gobierno Nacional dará ayuda especial a las entidades territoriales para establecer aulas de apoyo especializadas en los establecimientos educativos estatales de su jurisdicción que sean necesarios para el adecuado cubrimiento con el fin de atender en forma integral a las personas con limitaciones. Cada entidad territorial organizará la oferta educativa para las poblaciones con necesidades educativas especiales por su condición de discapacidad motora, emocional, cognitiva, que entre ellas encontramos el retardo mental, síndrome de Down, en la sensorial, la sordera, ceguera, sordoceguera, baja visión, autismo, déficit de atención, hiperactividad, capacidades o talentos, y otras que como resultado de un estudio sobre el tema establezca el Ministerio de Educación Nacional. Para ello tendrá en cuenta la demanda, las condiciones particulares de la población, las características de la entidad y el interés de los establecimientos educativos de prestar el servicio. Tristemente, son muchos los colegios que no cuentan con aula de apoyo para la población con necesidades educativas especiales. Se propone una reforma a través de la cual los estudiantes de colegios públicos elijan entre 2 o más opciones de idiomas extranjeros, es decir, promover una participación efectiva y real para que los alumnos determinen según sus preferencias, gustos, afinidades, entre otras, por el francés, el italiano, el alemán u otro idioma, y no el tradicional inglés. Incluido las asignaturas entre los espacios curriculares, el cual está ceñido por la política de cada institución. Lo anterior con el fin de propiciar múltiples lenguajes dentro de las instituciones y variedad para ellos. Además, es fundamental que dicho idioma aprendido cuente con un certificado para que los estudiantes cuenten con un soporte apto que les pueda aportar a su vida estudiante, para que pueda aportar a su vida productiva y laboral. Si bien es cierto, esto está contemplado dentro de la Ley de Educación en su artículo 23, es importante propender que esta área sea orientada y contagiada por la pasión de aprendizaje, con el fin que los niños disfruten el idioma que están aprendiendo y, ¿por qué no?, que eligieron ellos mismos. Para influenciar su pensamiento crítico y participativo, además es primordial optimizar la enseñanza de estos idiomas en los colegios públicos para que de esta forma no sea necesario que los alumnos tengan la necesidad de recurrir a entidades privadas para continuar el perfeccionamiento del inglés. Construir espacios para actividades interdisciplinarias y extracurriculares en los colegios públicos, como por ejemplo ambiente digital educativo, sala de cuentos y poemas, de escritura, de arte, de música, pinturas en lienzo, teatro, danza, espacios donde se propicie el jugar con letras, números, animales, entre otros, donde se pueda explorar la creatividad de los niños y niñas. Aunque si bien es cierto, algunas instituciones cuentan con uno o varios escenarios como canchas de fútbol, básquetbol, laboratorio o salas informáticas, entre otros, es primordial diversificar el entorno de aprendizaje y crear experiencias colaborativas e individuales.
Aunque la ley de la educación lo expresa, hoy en día las actividades extracurriculares son escasas y reducidas. Sin embargo, cabe resaltar que las actividades extracurriculares ayudan a fomentar las pasiones o habilidades en los estudiantes mediante el compromiso, el trabajo colaborativo o el aprendizaje de determinada habilidad. Mi nombre es Janet Nivia Barrera y tengo dos reformas que se podrían hacer a nuestra Ley 115 de Educación. Título 2, Estructura del Servicio Educativo. Capítulo 1, Educación Formal. Sección 1, Disposiciones Comunes. Artículo 14, Enseñanza Obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal, es obligatorio en los niveles de la educación preescolar, básica y media cumplir con. Nos muestran 5 ítems importantísimos, pero considero que falta uno que nos llevaría a la inclusión dentro del aula, y es el ítem F. El respeto a las diferencias y conocimiento básico de las discapacidades para fomentar la inclusión dentro del aula. ¿Por qué me parece importante este ítem? Porque diariamente vemos en nuestras aulas de clase cómo hay estudiantes que no conocen, que no entienden a sus compañeros en su diferencia, que no saben por qué el otro niño o la otra niña habla distinto, porque se comportan diferente, y lo que hacen de pronto sin querer es burlarse de ellos o creer que es una persona rara y ya. Para nosotros como maestros es importante poderles dar la oportunidad a estos niños de que entiendan por qué los otros niños son diferentes y por qué todos somos diferentes y por qué eso nos hace únicos. Por eso considero que este ítem debería ir en este artículo 14. Título 6 de los educadores. Capítulo 2, Formación de educadores. Artículo 109. Finalidades de la formación de educadores. La formación de educadores tendrá como fines generales y nos muestran 4 ítems. También agregaría a este punto un ítem más, que sería el fomentar en el educador la inclusión escolar por medio de una materia obligatoria en todas las licenciaturas que fortalezca la inclusión en el aula de clase. Si nosotros como maestros queremos fomentar la inclusión dentro del aula con nuestros niños, esto se debe generar también a partir de la universidad, del campus universitario, donde nos enseñen realmente qué es la discapacidad, cómo se maneja la discapacidad, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, y de esta manera vamos a llegar a nuestras aulas de clase, en preescolar, en primaria, en básica, en media, a enseñarles esto mismo a nuestros estudiantes. Ley General de Educación, Título 6 de los Educadores, Capítulo 3, Carrera Docente, Artículo 116. Título exigido para el ejercicio de la docencia. Para ejercer la docencia en el territorio colombiano es necesario contar con un título de licenciado en educación o un posgrado en educación, expedido por una universidad nacional o extranjera, o en su defecto un título de normalista superior expedido por las normales estructuradas y expresamente autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional. Además, deben estar inscritos en el escalafón nacional docente. Como lo expresa la Ley General de Educación, el cargo docente debe ser ejercido por personal capacitado en el área de pedagogía, llámese normalista, licenciado o en cualquier área del saber, especialista, magíster, cualquiera de los perfiles anteriores con énfasis en educación, formadores por convicción personal, lúdica, emprendedores, pedagogos comprometidos con la formación integral de nuestros niños, niñas y adolescentes. Partiendo de la anterior premisa, cabe anotar que Colombia cuenta con personal capacitado para ejercer este cargo, pero la moneda tiene dos caras. Veamos la contraparte.
Hoy día vemos cómo el cargo docente está siendo ejercido por profesionales de distintos perfiles laborales, ya sean abogados, médicos generales, ingenieros, entre otros, los cuales en ocasiones ingresan a esta magna labor solo en busca de un ingreso mensual fijo, mas no porque estén comprometidos con impartir una formación integral. Si bien es cierto que algunos en el transcurso tomaron la decisión de capacitarse para estar a la altura de esta profesión, es mayor el número de profesionales que están desameritando este cargo. Por ello propongo que los profesionales de ramas distintas a la pedagogía sean evaluados periódicamente, que se capaciten y se comprometan con la educación. Además, que muestren resultados positivos que generen impacto y estén alineados a los cambios que se presenten. Y aquellos que no estén dispuestos a formarse sean retirados de inmediato de su cargo para que puedan acceder la nueva generación de pedagogos, aquellos que sí son docentes de corazón, que están dispuestos a dar lo mejor de sí para lograr refrescar la tan olvidada y maltratada educación. Artículo 49. Alumnos con capacidades excepcionales. El Gobierno Nacional facilitará en los establecimientos educativos la organización de programas para la detección temprana de los alumnos con capacidades o talentos excepcionales y los ajustes curriculares necesarios que permitan su formación integral. Lo anterior expresado en la Ley General de Educación suena muy bonito, pero ¿cuál es el porcentaje real del papel a la práctica? ¿Están los docentes capacitados para desarrollar currículos adecuados para esta población? ¿Las instituciones educativas poseen personal capacitado para fortalecer estas habilidades? ¿Las instituciones educativas poseen personal capacitado para identificar, atender y fortalecer las habilidades excepcionales presentes en estos chicos? Hay que mencionar que los establecimientos educativos cuentan con población diversa, estudiantes con necesidades académicas, y si a eso se le suman los niños, niñas y adolescentes con habilidades excepcionales, esto se convierte en un caos absoluto, pues el personal docente no cuenta con los conocimientos necesarios para enfrentar de manera efectiva estas realidades, pues deben dar cumplimiento al plan de estudio, reforzar las debilidades, promover la inclusión, entre otras funciones, como lo son psicólogos de sus educandos. Deben fortalecer los vínculos afectivos y así, entre una cosa y otra, los docentes con habilidades excepcionales se van quedando rezagados, limitados por los estándares. Hay que tener en cuenta que estos chicos poseen un nivel de creatividad por encima de la población de su misma edad, un pensamiento fluido, flexible, original y elaborado, con capacidades de asumir riesgos y trabajar en terrenos intelectuales ambivalentes. Este aporte de Subiría 1994. Por ello necesitan una atención priorizada, ambientes idóneos para fortalecer sus habilidades. Debido a esto propongo, primero, capacitar al cuerpo docente en la creación de currículos específicos frente a las habilidades presentes en cada contexto. Segundo, creación de entidades públicas donde esta población pueda fortalecer sus habilidades. Promover un incentivo real y efectivo a las familias de bajos recursos para la atención de esta población. Creación de organizaciones sin ánimo de lucro que ayuden a esta población en particular. Y quinto, contratación del personal capacitado para apoyar la labor docente en los diferentes estamentos educativos. Maestrante Nora Moncada, mi propuesta está focalizada en la población de niños con necesidades especiales en educación. Teniendo en cuenta que la educación es un derecho fundamental, debería estar diseñada para todos sin ningún tipo de exclusión. Mi propuesta de reforma a la Ley General de Educación es, en el artículo 23, el cual habla de las áreas obligatorias y fundamentales de la educación, las cuales todos conocemos que componen el 80% del plan de estudio.
Si se desea educar dentro de la inclusión, se debe incluir el lenguaje de señas, braille y el lenguaje de etnias, para que todos tengan las mismas oportunidades de comunicación y la facilidad de adquirir el conocimiento. El papel fundamental del docente se basa en la formación profesional y adquisición de herramientas necesarias que le permitan comunicarse con todo tipo de población para poder brindar el apoyo necesario a la comunidad sorda, ciega o indígena. Artículo 59. Asesorías especializadas. La propuesta para la reforma es: el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional y en concertación con los grupos étnicos, presentará asesorías especializadas a las instituciones que atiendan población indígena de manera continua y permanente, creando el Simposio Nacional de la Educación Indígena. De la misma forma, en el desarrollo curricular, en la elaboración de textos y materiales educativos y en la ejecución de proyectos de investigación y capacitaciones etnolingüísticas, con incentivos para los docentes que atiendan esta población y se cualifiquen. El rol del docente será reducir la brecha de desigualdad educativa y fomentar la inclusión desde las mismas necesidades, colocarse en el lugar del otro, aprender y brindar una educación de calidad.